Estamos nuevamente con Carlos Greitsch, ahora para revisar nuestro bloque internacional y una actualización, por cierto, de la situación entre Ucrania y Rusia. Sí, y esa actualización incluye la cifra de fallecidos que lamentablemente aumenta a 14 solo en 24 horas en Ucrania por este ataque concertado de cohetes, de drones y que comenzó específicamente a la hora punta de la mañana. Por eso las imágenes que ustedes ven allí corresponden a eso de las 8 de la mañana, hora de Ucrania, con muchísimas personas en las calles, Macarena. Sí, decíamos, todo esto tiene que ver con un recrudecimiento de los ataques rusos hacia Ucrania desde el ataque del sábado a un puente, al puente que une Rusia con Crimea. Así es, y Vladimir Putin amenazó ya con lanzar nuevos bombardeos si es que Kiev perpetra atentados terroristas. La crónica de un día terrible para Ucrania en la siguiente nota. Es el registro de una joven estudiante de Kiev, Ucrania, mientras salía de la universidad y su ciudad era bombardeada nuevamente por el ejército ruso. Desde junio que la capital ucraniana no recibía este tipo de ataques. Fueron en total 84 misiles direccionados que dejaron más de 11 muertos y casi un centenar de heridos. Muchos ya sabían qué hacer. Buscaron refugio y tras el ataque comenzaron a levantar nuevamente sus hogares y lugares de trabajo. Las puertas y ventanas fueron destrozadas, pero por suerte todos estamos vivos y sanos. Lo vamos a reparar de alguna forma, aunque no lo sé, no tenemos ni materiales, nada. Dentro de los sectores afectados, además de bombardear residencias de población civil, lo que es catalogado como un crimen de guerra, se encuentran el Consulado de Alemania y el Ministerio de Educación ucraniano. Lo que expertos afirman no es al azar. No es que el misil se haya desviado, también puede ser un mensaje de que son capaces de alcanzar espacios muy puntuales y muy simbólicos respecto del desarrollo de la guerra. O sea, OTAN no siga participando porque tengo la capacidad de hacer estas cosas. Una amenaza que comenzó hace unos días con bombardeos a distintas ciudades como Zaporilla. Todo tras el derrumbe del puente que conecta Rusia con la península de Crimea, inaugurado por Putin el año 2014, tras la anexión de ese territorio, un elemento simbólico y que tras el ataque que sufrió fue catalogado por Putin como un acto terrorista. Si continúan los intentos de llevar a cabo ataques terroristas en nuestro territorio, las respuestas de Rusia serán duras y en términos de su escala, corresponderán al nivel de amenaza planteada por la Federación Rusa. Nadie debe tener dudas sobre esto. Mientras, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky le aseguró a su población que saldrán adelante. Vamos a rearmar todas las estructuras que fueron bombardeadas en el ataque de hoy por los terroristas rusos. Es cuestión de tiempo. El ataque del puente también ha sido visto como un acto de defensa de los ucranianos para que el ejército ruso retroceda de la región del Donbass, luego de que hace tan solo unos días 4 de sus regiones fueran declaradas como rusas por un referéndum ruso. Los asume nadie ni los acepta nadie, por lo tanto solo son un decreto ruso, nada más. El punto es que si Ucrania ataca esos espacios, está atacando directamente a Rusia. La guerra ya no sería dentro de Ucrania, sino que le estarían pegando a Rusia. Una frontera que para los ucranianos y organizaciones internacionales es ficticia, pero estratégica, para un futuro que para muchos es incierto, cuando ya se cumplen más de 220 días de guerra. Claro, 220 días de guerra, pero los últimos 50 o 60 por lo menos habían sido de calma, no solo para Kiev, sino para otras grandes ciudades de Ucrania que habían visto con mucha más lejanía los bombardeos. Te invito a que revisemos parte de la geografía de Ucrania y también de la ciudad de Kiev para que ustedes vean cómo en 24 horas volvemos a revisar ciudades de las que no habíamos escuchado en varias semanas. Por ejemplo, Lviv, Leópolis, allí el extremo europeo de Ucrania en este caso, ¿no? Que fue una ciudad que revisamos con nuestros corresponsales y nuestros enviados allí hace algún tiempo, pero también Kharkov hacia el norte, que es así de zona de influencia muy rusa en este caso, Dnipro, que es la ciudad donde veíamos una gran explosión, y Zaporilla más al sur, que es donde está esta central nuclear que sigue corriendo riesgo hasta ahora en territorio ucraniano. Es decir,
Hoy nuevamente volvemos a ver gran parte de la extensión de Ucrania bajo ataque en solo 24 horas, pero esta vez ya no con misiles necesariamente, algunos sí cayeron, pero los misiles hoy día convencionales están siendo bloqueados por Ucrania. Son los drones kamikazes, aquellos que están generando más daño en gran parte de la geografía, Macarena. Claro, y no todos vienen desde el territorio ruso, sino que también han entrado desde el Mar Negro, y tú decías del Mar Caspio también. Del Mar Caspio, que está mucho más acá, se nos va del mapa incluso este Mar Caspio, pero cruza la zona de Georgia y Moldavia. Por eso es claro, y eso ha generado todo un problema diplomático porque Moldavia está diciendo que se ha violado su espacio aéreo. Moldavia, que no es prorruso, tampoco es pro-ucraniano, se han declarado neutral, pero está lejos de haber prestado apoyo a Rusia, como si lo ha hecho Bielorrusia, por ejemplo. Y habrá que ver cómo responde entonces la comunidad internacional a esa alerta de Moldavia. Si nos centramos ahora en Kiev, en la capital, vamos a revisar el siguiente mapa para ver cuáles son los puntos. Y aquí hay un punto de inflexión respecto de lo que dice Rusia, que ataca objetivos estratégicos de Ucrania, pero lo que vimos en 24 horas estaba bastante lejos de eso. Claro, por ejemplo, el Puente de Cristal es una zona turística de Kiev. Allí el que veíamos recién en esta imagen donde se veía una persona caminando y que le cae la bomba a pocos metros, se escapó por poco. La estación de trenes, el Ministerio de Educación, la Universidad de Kiev, donde estaba esta joven que iba grabando con su cámara cuando aparece un cohete muy cerca de ella. El Palacio Presidencial está a 4 cuadras, 5 cuadras de los lugares más cercanos donde cayeron bombardeos. Quizás allí la intención de Rusia puede ser rodear a Zelensky, que no sabemos si tampoco está en el palacio, es probable que no, pero aún así cercar las zonas estratégicas, pero eso afecta de todas formas a civiles porque hay voces de inteligencia que indican que los misiles de alta precisión rusos están siendo escasos y entonces eso podría afectar todos los objetivos que podrían llegar a lugares donde claramente no desea la comunidad internacional, que es atacar a los civiles. Como sea, una guerra que comenzó en febrero, que ha recrudecido en las últimas horas, son los peores ataques desde junio, y todo esto en respuesta por parte de Rusia al bombardeo de este puente, que no solamente es simbólico, sino que también es estratégico, y frente a lo cual Rusia ha acusado de ataque terrorista a Ucrania. Así es, habrá que ver cómo continúan las próximas horas, es de esperar que todo aminore, pero está muy lejos de saberse eso todavía.